Bueno, pues esa fragmentación política es una de las alertas, una de las alarmas que señala en su informe el Fondo Monetario Internacional. Un informe que además es muy crítico con algunas de las reformas estrella del gobierno de Sánchez en la Moncloa. Fundamentalmente crítico con los resultados de la reforma laboral o de la reforma de las pensiones. Se lo decía también hace un ratito, se pregunta lo que tantas veces en España le hemos preguntado sin éxito, ya se lo digo también a la vicepresidenta Yolanda Díaz, por la figura, por la explosión de la figura de los contratos fijos discontinuos. Vamos a ver si obtenemos respuestas, además de en el Fondo Monetario Internacional, en el profesor José Ramón Pina Arboledas, que es siempre un lujo. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que los resultados de esas dos reformas están muy lejos de lo que nos prometieron y de lo que nos dicen en la Moncloa, ¿no? Bueno, la realidad es que el Fondo Monetario Internacional ha aumentado la previsión de crecimiento de España hasta el 1,9. En mi opinión, se queda corto y veremos dentro de unos meses cómo estaremos casi en el 2,3 o el 2,4. Está alegrando el viernes, profesor. Pero eso es a pesar del gobierno. O sea, vamos a crecer porque van a venir 84 millones de turistas que van a gastar dinero, porque tenemos un crecimiento de las exportaciones importante y porque el consumo público también crece mucho. Lo que no crece es la inversión. Y no crece la inversión, ¿por qué? Eso a largo plazo... Porque es el problema. ¿Por qué no crece la inversión? Precisamente por lo que hizo el Fondo Monetario Internacional. Primero, porque estamos dando una imagen de inestabilidad política, lo cual a los fondos, tanto nacionales como internacionales, no les apetece mucho. ¿Qué va a pasar? Y la segunda es porque las medidas que está tomando el gobierno desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista fiscal, lo que hacen es intentar machacar a las empresas. Y al final, ¿quién crea los puestos de trabajo? ¿Quién crea la riqueza? A largo plazo, las empresas. Y esto es el problema que tenemos. Y por eso digo que vamos a crecer a pesar del gobierno. Y porque además la política de este gobierno es curioso, porque vamos a crecer pero con aumento de la desigualdad. Sí, lo cual significa que es rarísimo que un gobierno socialista lo que aumente es la desigualdad. Las clases medias, medias altas y altas, sobre todo las altas, van a tener muchos más ingresos. Y las clases bajas y las populares, como dice el gobierno, a pesar de la subida del salario mínimo interprofesional, van a reducir su capacidad de compra. Lo estamos viendo, porque la inflación se les está comiendo. Y de hecho, lo que el Fondo Monetario Internacional no está en contra de que haya un salario mínimo interprofesional. Porque efectivamente todo el mundo piensa, hombre, como mínimo hay que cobrar una cantidad. Lo que pasa es que en el año 2018, ese salario era 700 y pico, 730 y tantos, y ahora es 1.100, es decir, lo hemos subido casi un 60%. O sea, lo que te dice el Fondo Monetario Internacional, dice, si usted lo sube tan rápido, lo que ocurre que eso empuja también a los salarios. ¿Qué ocurre? Pues que se queda usted sin, digamos, competitividad. ¿En qué competimos? Curiosamente competimos, o sea, hemos exportado el año pasado el 17,5% en servicios profesionales no turísticos, es decir, software, ingenieros, etc. Somos muy buenos en cuanto al talento que tenemos, pero si los salarios, digamos, más bajos los subimos mucho, esa gente no va a poder trabajar porque el empresario no los encuentra rentables y, por tanto, no vamos a disminuir el desempleo de las clases populares. Hablando del mercado laboral, de las clases populares y de ese incremento de la desigualdad en nuestro país, otro de los peros que pone ese informe del Fondo Monetario Internacional es, oiga, ustedes me dijeron que con la reforma laboral iba a mejorar la estabilidad en el empleo y que iba a mejorar además notablemente. En cambio, dicen ellos, en el Fondo Monetario Internacional, vemos que, hombre, parece que muy estable el empleo en España no es. Yo decía antes el dato, la duración media de los contratos en España es de 52 días. Claro. Y uno se pregunta, ¿mejor o peor que antes de la reforma laboral? 6 días peor. Pero 6 días peor. 6 días más cortos la duración del contrato. O sea, lo que hay ahora son muchos contratos indefinidos, pero la palabra es indefinido. ¿Qué significa? Claro. Que no es eterno, claro. Que no sabemos cuándo te vamos a despedir y, por tanto, lo que ocurre es que hemos transformado el contrato indefinido largo, lo hemos transformado por muchos contratos indefinidos cortos. Y otro dato curioso, el aumento de los contratos indefinidos a tiempo parcial. ¿Qué significa eso? Que
te contratan con menos horas, pero todos sabemos que muchos contratos indefinidos a tiempo parcial, en realidad, el tiempo parcial se alarga, realmente. Un camarero que dice, no, te han contratado para 4 horas, dice, sí, pero al final acabo haciendo 5 o 6, con lo cual en realidad ese salario, en realidad por hora, ha disminuido. Pero dice, ¿y por qué no te vas? Dice, oiga, es que yo tengo que trabajar, tengo que llevar comida a la familia, con lo cual estamos creando unos contratos de verdad precarios. O sea, yo no sé cómo los sindicatos no hacen ahora una huelga indefinida, digamos, general, como hicieron con otros gobiernos, porque el trabajador, digamos, de su... Una pregunta retórica. Claro. Claro. O sea, que sí lo sabe. Sí, lo sé, porque viven de este gobierno, sobre todo los dirigentes sindicales. Claro está. Pero ahí la lucha entre los dirigentes empresariales, que al principio parecía que estaban muy de acuerdo con la ministra de Trabajo, pero que ya se han dado cuenta que esta ministra lo que va es a machacar a la empresa, a ponerle más temas fiscales y sobre todo ahora quiere incluso dificultar el despido, lo cual es más complicado, porque ella cree que dificultando el despido va a haber menos despidos, y no es verdad. Dificultando el despido lo que va a haber es menos contratos, porque claro, la gente dice, cuando contratas a una persona, si te va a costar mucho despedirlo, eso teóricamente se llama digamos, un pasivo laboral. Claro, dice, oiga, yo tengo 50 trabajadores, si para ir a por uno más, me supone... Pues supone, claro, porque ya sé que me va a costar, que si porque sea me equivoco o porque vienen mal las circunstancias y tengo que despedirlo, me va a costar más. O sea, el pasivo laboral, y con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que se va... Afortunadamente, este país es capaz de aguantar a cualquier cosa. ¿Sabe usted cuál es la noticia económica más esperanzadora de todas? Pues me apetece mucho escucharla, muchísimo. Que si el señor Puigdemont no es presidente, se va a ir de la política. Porque eso acaba con la, digamos, división política que dice el Fondo Monetario Internacional. Era lo que le iba a preguntar. O sea, si los catalanes votan bien, tendremos estabilidad política, aunque no tengamos estabilidad del gobierno. Porque la inestabilidad de este gobierno es estabilidad política.